Les damos la bienvenida esta tarde. ¿Cómo están, Violeta? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Pedro? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo ¿Qué están tal? todos? Buenas noches. Gracias. Bueno, pues Dele. el primer punto del día de hoy, entiendo que Es justamente eso. es eso. Ya estábamos nosotros agarrados de la greña, Álvaro y yo, para variar, pues por el tema de las últimas declaraciones, tanto de Ciro Murayama, más las de Ciro Murayama, Sí. las de hoy, porque sí, él sabe cómo va a venir qué cabeza está alimentando para el día de mañana. Tal Pero cual. la propuesta se ha venido más o menos desgranando en estos días y me gustaría empezar, o nos gustaría, señor Delgado, si a usted le parece, Adelante. que empecemos con Claro. el maestro Pedro Mellado, específicamente sobre la propuesta de reforma política. ¿Cómo la ve, maestro Mellado? Bueno, a mí me parece que la propuesta que formula el presidente es una propuesta en muchísimos aspectos sumamente pertinente. Y me voy a abocar principalmente a dos aspectos que me parecen esenciales. La reestructuración de todo el andamiaje electoral del país, porque el andamiaje electoral del país nos sale carísimos a todos los mexicanos. Y también a un aspecto que ha estado presente en el ánimo de la mayoría de las personas con las que hemos tenido contacto. La idea de que los plurinominales, tanto los diputados federales como los senadores de la República, son un gasto oneroso e innecesario porque no representan una utilidad verdadera para la República, para la democracia. Y junto con ese paquete, por supuesto que debe de haber una reestructuración tanto del Instituto Electoral como de otras instituciones que forman parte de todo el andamiaje de instituciones y de leyes que forman todo el proceso electoral en el país, porque nos hemos estado centrando nada más en el Instituto Nacional Electoral, pero hemos dejado de lado que también existe un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una Fiscalía especializada en delitos electorales, y que juntos esas instituciones en los procesos electorales son una carga muy fuerte para las finanzas del país. Tenemos una democracia demasiado cara. Y doy datos así muy específicos, nada más como puntos de referencia. En las elecciones del 2006, por ejemplo, se gastaron 13,074 millones de pesos en estas instituciones que acabo de mencionar. En el 2018, cuando hubo una elección presidencial muy grande, se gastaron 29,070 millones de pesos. Y en el 2021 se gastaron 31,127 millones de pesos. Es decir, un costo elevadísimo para nuestra democracia. Y si nos vamos a otro aspecto que también tiene que regularse, la forma abusiva, dispendiosa y tramposa como se financian los partidos políticos en este país, donde se prorratea un porcentaje de la unidad de actualización con respecto al total del padrón electoral, cuando lo razonable es que ese porcentaje del 65% o incluso de la mitad del 65% se multiplicara única y exclusivamente por los votos que en conjunto los partidos políticos recibieran en la elección anterior. Pero eso no sucede. Entonces, por ejemplo, en el 2018 los partidos políticos gastaron casi 7,000 millones de pesos, en el 2021 gastaron más de 7,000 millones de pesos, y este año que no hay elecciones federales, los partidos políticos van a gastar la fabulosa cantidad de 5,988 millones de pesos. Es decir, allí hay algo que hacer, hay algo que no está caminando bien. Es demasiado dinero, tanto para las instituciones electorales. Lo que dice el presidente, o sea, ¿por qué no tenemos una institución nacional que articule todo? Porque sabemos igual, el INE es producto de la repartición de cuotas. Todos los consejeros electorales que están ahora y los que estuvieron antes tienen tatuada en la frente el signo del partido, del grupo político que los impuso en el Instituto Electoral. Y sabemos que todos los institutos electorales de los estados están manipulados o influenciados determinantemente por los gobernadores. Entonces, hagamos una institución electoral nueva que sea útil para todo el país y que resulte menos onerosa que la que tenemos actualmente. Eso nada más para empezar, porque también habría que analizar
si hay alguna utilidad práctica para la República y para la democracia en los diputados plurinominales o en los senadores, pero me reservaría ese punto para una intervención posterior. A ver, vamos con Violeta Vázquez Rojas. Adelante, Violeta. Bueno, sobre el tema de la reforma política, yo creo que hay muchísimas aristas desde dónde abordarlo, pero yo resaltaría dos. La primera sería el tema de los plurinominales, pero voy a hacer lo mismo que Pedro, lo voy a dejar para una siguiente intervención. Retomando el hilo donde Pedro lo deja, creo que hay un artículo de Ernesto Núñez que me gusta mucho por sincero y dice que todas las reformas políticas en este país han sido resultado de procesos de desconfianza, ¿no? Entonces, empezando por la reforma de 1990, que es el producto de la desconfianza generada en la infame elección de 1988 y que precisamente dio lugar a la fundación del IFE. Pero no ha sido la única, ¿no? Por ejemplo, la reforma del 2014 también obedece a estos dispendios de dinero que se dieron durante la campaña de Peña Nieto y fue la reforma que le permitió al INE fiscalizar mejor los recursos ejercidos por los partidos. Bueno, entonces, siguiendo esa línea de que las reformas políticas son resultado de la desconfianza, creo que esta no es la excepción. O sea, me parece que el INE, vamos a citar una máxima darwiniana, ¿no? Si las especies que sobreviven son aquellas que mejor se adaptan al cambio. Me parece que el INE ha sido una institución rígida que no ha querido entender que se vive un momento político diferente, no ha querido entender que hay nuevas reglas, hay una nueva cultura política, incipiente ciertamente, pero que es distinta de lo que había en administraciones anteriores y no ha estado a la altura de su mandato. Por poner dos ejemplos de dos aspectos en los que el INE no se ha comportado a la altura del cambio de tiempos, uno de ellos es, pues lo que decía Pedro, no se ha sometido a las medidas de austeridad que gobiernan, que son un principio de gobierno actual, y por otro lado tampoco ha querido, no ha jugado a la altura, ha sido negligente en su obligación de promover la democracia participativa. Al INE le parece que promover la democracia es hacer foros y presentaciones de libros donde habla mal del populismo, ¿no? Pero cuando se le encomienda organizar una elección en toda forma donde va a haber ya sea una consulta popular o una consulta de revocación de mandato, hay muchísima resistencia y pareciera que de lo que se trata de su parte es de boicotear el ejercicio. Esos son dos aspectos en los que creo que el INE no se ha adaptado, no ha querido entender. Los consejeros, al menos los más visibles, que son Córdoba y Murayama, no han querido entender que viven en tiempos nuevos, que la sociedad tiene demandas nuevas, ¿no? Que este gobierno, por mal que les caiga, tiene un respaldo mayoritario, lo tuvo en la elección y a pesar del desgaste que implica gobernar, porque como dicen por ahí, gobernar es decepcionar, a pesar de ese desgaste sigue manteniendo un apoyo mayoritario y el INE está exactamente como decía Álvaro hace unos minutos, jugando más como actor político que como árbitro. Entonces, en ese sentido, creo que también hay una crisis de desconfianza y eso está llevando a que la gente apoye la reforma política y que apoye la reforma política tal cual la propone el presidente. Yo tendría algunos matices respecto a los plurinominales porque creo que eso se tiene que tratar con mucho más cuidado, pero lo trataremos en otra intervención. Sin duda. Jorge Cepeda Patterson. Bueno, para no abundar lo que ya comentaron mis compañeros muy atinadamente esta vez, yo diría que hay una desconfianza justificada de parte del presidente a muchas de estas instituciones que se fueron configurando tratando de darnos un acercamiento a una especie de democracia moderna, pero que en el proceso en realidad generaron muchas otras cosas. Porque el cuestionamiento del presidente es válido cuando dice, se les llena la boca a ustedes cuando hablan de democracia, de instituciones democráticas. Pero ¿cómo es posible que todos estos comités de competencia, de organismos de equilibrio de poderes, de rendición de cuentas,
autónomos como el IFE, etcétera. Todos estos crecieron, se solidificaron en el mismo proceso en el que la corrupción aumentó en este país y en el que la injusticia social no avanzó, no se resolvió en ningún sentido. Entonces, en última instancia, los beneficios que podían tener toda esta red de instituciones estaban más que sobrepasados por un daño que han causado en el sentido de que hacen una simulación de que vivimos un momento democrático, cuando en realidad para las grandes mayorías de este país, esa democracia no ha llegado ni se ha resuelto la desigualdad, la injusticia, la miseria en la que vivían. Entonces, en última instancia, se prestan a este esquema de legitimación, diría el presidente. Y en ese sentido, sí, falta a las élites, a la comentocracia, a los intelectuales, un mea culpa, una revisión honesta de cómo fue posible que aumentó la corrupción y no necesariamente la justicia social, mientras nos dotamos de todas estas instituciones. Esa desconfianza en general del presidente de las instituciones, además se agudiza en el caso del INE o del IFE, por razones también que tienen que ver con la emoción, la pasión y la historia personal. Pero no olvidemos que para el presidente en 2006 es gracias a esa institución que se legitima el fraude, el despojo de la presidencia. Con lo cual él tendría no solo una preocupación general sobre este tipo de instituciones, sino además un agravio personal con respecto al INE. No sé si la propuesta del presidente, habría que revisar puntualmente, es la más idónea, pero queda claro que tanto como lo que dijo Pedro, como Violeta, en términos presupuestales, en términos de funcionamiento, deja mucho que desear y por supuesto que sería muy bienvenido una revisión. Y a mí sí me gustaría abrir boca con el tema de el Congreso, porque si bien me parece muy pertinente lo que está planteando el presidente sobre los temas del Instituto Nacional Electoral, yo tendría más reservas sobre el tema del Congreso. Por supuesto que tiene muchos defectos el modelo actual de 300 diputados de distrito y 200 plurinominales, evidentemente. Pero no estoy muy seguro que esos problemas no darían lugar a otros igualmente graves o peores si nos quedáramos simplemente con una representación de los 300 distritos. ¿Por qué? Porque lo que trata de salvar las pluris es la posibilidad de que una fuerza política gane en 300 distritos. Pongamos como un ejercicio mental que en los 300 distritos obtiene una fuerza política el 55% y la otra el 45%. Esto daría como resultado, si sucede en los 300 distritos, esto daría como resultado que el 100% de los diputados del Congreso serían de una sola fuerza política, aquella que ganó con el 55% en cada distrito. Y entonces el 45% de la población o del voto de la población no estaría representado en el Congreso, sino exclusivamente el 100% que ganó. Con el sistema de la plurinominales, que no sé si sea la mejor solución para resolver eso, pero es una suerte de solución para permitir que las minorías estén representadas también en aquella instancia, el Congreso, donde se van a definir las leyes, donde se van a concretar las maneras en que debemos relacionarnos y vivir los mexicanos cada día. De ahí la importancia es que las minorías también estén representadas y de alguna manera las pluris es una fórmula para resolver eso. Y una segunda reserva. No estoy diciendo que no se haga, que no son muchas, simplemente que habría que cuidar para en la fórmula que resolvamos si no nos traigamos encima un problema incluso mayor que el que estamos intentando eliminar. Y una segunda es, pues en un momento dado yo no tendría problema con que Morena tuviese la mayoría el 60% de los escaños
o las curules, de acuerdo a la votación, si solo existieran los 300 distritos. Pero pensemos por un momento en un sexenio en donde gobierne un partido a la vieja usanza, y la posibilidad de que ejerza su predominio no solo desde Palacio Nacional o Los Pinos, sino también en una sobrerepresentación en el Congreso, esto podría dar lugar, en efecto, a una suerte de dictadura, de modelo rígido que no permitiese la transición posteriormente, porque está sin control del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo con muchísima facilidad. Entonces, es un tema muchísimo más complicado, pues. Yo creo que hay que recoger la invitación del presidente, muy atinada, me parece a mí, en términos del INE, con todo, y una invitación a empezar a discutir por qué tenemos un Congreso tan ineficiente, tan caro, con esta dictadura de la partidocracia, pero al mismo tiempo que cualquier solución no nos traiga problemas tan complejos como los que intentamos resolver. Sí, está el tema del Tribunal Electoral. Ahí hay dos vertientes, digamos. Hoy pues le pone un coscorrón, en esta semana le ponen un coscorrón al presidente, lo obliga a publicar en sus redes sociales. El presidente lo hace así como medio, pues discúlpenme, pero lo tengo que hacer, y ya lo hace. Pero también está considerando en la reforma que el presidente ha venido medio desmenuzando, está considerando que la elección de los ministros, de los magistrados, sea también como la de los consejeros, por elección directa, por voto directo. Y me gustaría mucho saber qué opina Violeta. Bueno, yo creo que la reforma que está planteando el presidente la está planteando, me estoy imaginando, o sea, déjenme especular tantito, la está planteando en los términos más fuertes posibles, porque mucho se va a perder en la negociación. O sea, va a tener que ser una reforma constitucional que por necesidad va a necesitar muchísima negociación, y entonces muchas de estas cosas probablemente se pierdan en ese toma y daca que implica pues generar un consenso al fin de cuentas para que se pueda aprobar esta reforma. Entonces, probablemente el tema de la elección directa por voto popular tanto de los ministros como de los consejeros, no sé si termine aprobándose o no, pero me gustaría también decir que, bueno, regresando a este tema de cómo la gente parece abrazar la iniciativa del presidente respecto de las plurinominales de una manera así incondicional. Y yo estoy aquí de acuerdo con Jorge en que hay que darle una segunda pensada, porque en efecto las diputaciones plurinominales están ahí para representar a aquella parte de la población que no necesariamente votó por el que a lo mejor por un voto se llevó la mayoría, pero que pueden llegar a ser una gran proporción de una determinada población, de un distrito, ¿no? Que finalmente es una unidad política estrictamente poblacional. En ese sentido, yo creo que las plurinominales, bueno, siempre pensamos en esos diputados como, pero es que ellos ni siquiera salieron a la calle a pedir el voto, nadie los conoce, son, digamos, no hicieron el trabajo, ¿no? de ganar una elección. Originalmente, o mejor dicho, el espíritu de las candidaturas plurinominales sería que allí estuvieran los mejores cuadros del partido, ¿no? Que cada partido escogiera ahí sus mejores referentes, de manera que pues tuvieran garantizado acceder a una curul independientemente de lo que pasara en la elección propiamente. Pero no es así. O sea, ciertamente se usan como votos pues para ciertos impresentables, ¿no? Que saben que no podrían ganar una elección ni en su colonia, y entonces los meten en listas de pluris. Es decir, como cualquier ejercicio o como cualquier
oportunidad posiblemente virtuosa se puede desvirtuar. Y entonces entiendo que haya una cierta resistencia de parte de la gente a avalar las candidaturas plurinominales, pero tienen este sentido de representación de minorías que es muy importante en la Cámara de Diputados. Donde no tiene ningún sentido tener asientos de plurinominales es en el Senado, porque el Senado, a diferencia del Congreso, de la Cámara de Diputados, no representa al pueblo. El Senado representa el pacto federal. Y en ese pacto federal, bueno, sí tiene sentido tener la representación de los estados y tener, si quieres, como ahora se tiene, 2 senadores por estado por elección directa, y quizá te concedo que tengan el de primera minoría. Pero ya tener representación proporcional en el Senado no tiene sentido, porque estás representando proporcionalmente ¿qué? No puedes representar proporcionalmente un estado. Entonces, creo que en el Senado es donde sí se debería revisar el tema de la pertinencia de los plurinominales, pero en la Cámara de Diputados yo tendría las mismas reservas que... Okay. Pedro Mellado. Yo creo que para analizar el asunto de los plurinominales habría que ponderar los tiempos y las circunstancias. O sea, los diputados plurinominales responden a un momento histórico y a una necesidad que tiene que ver con lo que dice Jorge Cepeda y con lo que dice Violeta, la representación de las minorías. No hay que perder de vista cómo se da este larguísimo proceso para que se configure la Cámara que actualmente tenemos. Sabemos, por ejemplo, que ante la presión de importantes movimientos sociales, como los del magisterio por allá del 56-58, de los ferrocarrileros en el 58-59, el presidente López Mateos fue el que promovió la primera reforma que se publicó el 22 de junio de 1963 para incorporar a la Constitución la figura de los diputados de partido. Estos diputados de partido tenían la opción. Los partidos de oposición, los partidos minoritarios, tenían la opción de poner hasta 5 diputados de partido en caso de que pudieran lograr el 2.5% de toda la votación emitida en el país. Es decir, con 2.5 podían tener 5 diputados de partido. Y por cada medio punto adicional, por encima del 2.5, podrían tener otro diputado de partido. Ante esta situación, por ejemplo, este sistema de los diputados de partidos, escuchen ustedes, en 10 años solamente permitió la llegada de 100 diputados de partido, 10 diputados de partido por año. Era una cantidad muy pequeña. Ante esta situación, el presidente Luis Echeverría promovió las reformas constitucionales del 72 cuando bajó el porcentaje del 2.5 al 1.5 y aumentó la posibilidad de que hubiese, en lugar de 20, 25 diputados de partido por cada partido político. Finalmente, este ejercicio de apertura democrática no funcionó lo suficiente y ustedes recordarán que toda la década de los años 70 fue una década muy convulsa en donde al gobierno federal le preocupaba cómo incorporar a la institucionalidad a muchas organizaciones de izquierda, incluso armadas, como por ejemplo la Liga Comunista 23 de septiembre, el Frente Revolucionario Armado del Pueblo, los movimientos de guerrilleros de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, y eso da origen a la reforma constitucional del 6 de diciembre de 1977, promovida por Jesús Reyes Heroles en la Secretaría de Gobernación y López Mateos como presidente de la República. Esta reforma da origen a lo que por primera vez se conoce como diputados de representación proporcional. Y a partir de ese momento, de 1977, hay 300 diputados de mayoría y 100 de representación proporcional. Y se promulga por primera vez una ley de organizaciones políticas y procesos electorales. El asunto siguió evolucionando hasta la época de Miguel de la Madrid, cuando se vuelve a reformar la Constitución, y en la época de Miguel de la Madrid es cuando se aumenta a 200 diputados de representación proporcional. Y es en el gobierno de Ernesto Zedillo cuando surge esta bárbara decisión de legislar para que hubiera senadores de representación proporcional, que como dijo hace un momento Violeta, los senadores representan a las entidades federativas en el pacto federal, por lo tanto debe haber una equidad de 2, de 3, incluso es aceptable que haya un senador de primera minoría porque siguen siendo 3 por entidad federativa, pero lo que es una barbaridad es la lista de 32 diputados de lista nacional plurinominal que no tienen nada que estar haciendo allí. Ahora, concluyo.
Estos diputados plurinominales, los primeros diputados de partido respondían a un momento histórico en donde la oposición no tenía posibilidades de tener una representación real en el Congreso. Sumen ustedes los porcentajes y los votos que en este momento tendría Va por México con PRI, PAN y PRD y los que tendría Morena con sus aliados y se van a dar cuenta que la desproporción ya no es tan grande. Por lo tanto, la propuesta del presidente me parece pertinente, que desaparezcan los plurinominales, que lleguen a la Cámara los que verdaderamente tengan representación del pueblo en los 300 distritos uninominales y que no se espanten. Si un partido obtiene una mayoría aplastante es porque los diputados no le han cumplido a la gente y la gente tiene una muy mala imagen de los diputados y sobre todo de muchos de esos bribones que llegan como diputados pluris o como senadores pluris sin representar a nadie más que a sus camarillas de socios o cómplices en todas sus trapacerías y corruptelas. Totalmente, Pedro. Hay otro, a reserva de que quieran puntualizar algún otro aspecto, hay otro tema de enorme relevancia que ustedes plantearon abordar el día de hoy también. Y antes de pasar a ese segundo tema, va a haber oportunidad, Violeta, Jorge, Pedro, de discutir, de analizar lo que la oposición va a formular también por su lado. Un tema que es importante, la segunda vuelta en la elección presidencial. Ya lo dejaremos para la otra ocasión, para la próxima semana, si así lo consideran, pero hay un tema de enorme relevancia hoy, Violeta, así es que adelante. ¿Cuál tema de relevancia? El del gay. No, es que... ¿No lo dije? No dijiste nada. Y además le toca a Jorge Cepeda porque no tuvo su segunda oportunidad. Perdón, Jorge. Te dije. El que se quedó chiflando la cama fui yo. Adelante, perdón, Jorge. Perdón, adelante, Jorge. Y ahorita vemos si tenemos oportunidad de un segundo tema, porque honestamente ya no nos va a quedar el tiempo. Pero por lo pronto va Jorge Cepeda Patterson. Adelante. Sí, bueno, no, yo insistiría, ahí sí no coincidiría con Pedro, pues yo insistiría en que probablemente la fórmula hoy en día necesita adecuaciones de la representación en el Congreso en particular. Totalmente de acuerdo en que en el caso de los senadores no necesitamos tal saturación ni representaciones de minorías, pero en la Cámara de Diputados, en la medida en que solo tuviésemos el representante del que ganó en cada uno de los 300 distritos, correríamos el riesgo de que aquellas poblaciones, el 25% que votó en un distrito, el 38% que votó en otro distrito y los intereses que ellos manejan, los puntos de vista que ellos manejan, no aparecerían nunca en el Congreso, que tendría, un Congreso tiene el propósito no de representar a 300 distritos, esa es la manera orgánica en que lo institucionalizamos, sino un Congreso tiene que ser la representación de las opiniones que alberga la nación en su conjunto. Y el solo darle la mayoría al que ganó en un distrito es como si dijésemos, como este ganó, la voz de este distrito es únicamente la opinión del que ganó, el partido político del que ganó y las banderas del partido político que ganó en ese distrito, independientemente de qué otras opiniones había al interior de ese distrito. Entonces sí tenemos un problema, pues, de diseño institucional para corresponder a un espíritu que intenta resolver o representar el Congreso. Y por otro lado, tampoco contestamos a la pregunta realmente de Alejandro, que decía, bueno, ¿y qué onda con el trife? En este planteamiento en donde elijamos los consejeros del INE de otra manera, que creo que estoy totalmente de acuerdo, porque en realidad la manera en que lo estamos haciendo ahorita es el ejercicio de una partidocracia. Todavía recordemos que hasta hace poco salían las notas periodísticas de cómo se habían repartido la designación de consejeros en el IFE en términos de cuotas de partido. 3 del PRD, 3 del PRI, y entonces le tocaban 2 al PAN y le tocaba 1 al PRD, con lo cual se convertían en personeros de los partidos. Así Cuando es. el INE intenta ser
el INE intenta ser un árbitro de los partidos políticos. Y luego resulta que el INE está configurado por los personeros de los partidos políticos, con lo cual se hace un círculo vicioso que carece de sentido. Una salida es la propuesta del presidente, decir, bueno, que no lo elijan el Congreso, que se oye muy bonito, pero en realidad lo están eligiendo los coordinadores de las fracciones mayoritarias de los partidos políticos. Entonces, que lo elijan otras instancias. Y a mí me parecería correcto, habría que entrar si la propuesta puntual es la mejor, 20, 20, 20 cada uno de los tres poderes, pero es aceptable, digamos que es para discutir. No estoy tan seguro que la misma fórmula califique de igual manera, ahora sí para entrar a tu duda, Alejandro, en el caso del TRIFE. ¿Por qué? Porque en el INE, en el IFE, digamos, lo que necesitamos es gente honesta, con sentido común y con ganas de participar en una responsabilidad cívica. Y lo otro es para formarse. En el TRIFE lo que necesitamos son profesionales del cuerpo legislativo, porque van a operar como ministros de una corte que tiene que ver con asuntos estrictamente de órgano electoral. Pero se requiere evidentemente de una reputación, de una experiencia, de un conocimiento probado en términos legislativos. Uh-huh. Que luego pase por un voto popular y que define sea el voto popular, introduce un elemento que con rasgos que no necesariamente abonan al mejor desempeño de un ministro, como podrían ser el carisma, la retórica, la cantidad de dinero que pueda mover la fuerza política que está detrás de él. Y eso empieza a ser un poco más cuestionable, digamos, resolver por mayoría de votos populares algo que en última instancia es técnico. Entonces, yo coincidiría con Violeta, que son propuestas a discutir, a moldear y a que ganen a partir de la discusión de todos, ¿no? Es muy interesante. Yo creo que va a ser el tema de debate, aunque no abordamos otros de los temas que ustedes mismos habían propuesto, no los abordamos en esta ocasión, pero creo que ahí está el debate de los próximos meses. Seguramente por ahí se va a centrar. A mí me gustaría mucho cerrar con un minuto, si es posible, nada más un minuto de Violeta y de Pedro, para escucharlo sobre el tema específico del tribunal. ¿Qué opinan ustedes? Si coinciden con Jorge, no coinciden con Jorge. Y agrego un elemento que a lo mejor ya no vamos a alcanzar a discutir. El presidente hablaba, porque ha estado dando todo a cuentagotas, el presidente hablaba de no desaparecer las pluris. Si te acuerdas, cuando lo frasea el presidente es recortar las pluris. A lo mejor por ahí viene, digamos, lo que el presidente está diseñando en ese sentido con su equipo, diseñando para darle respuesta a las pluris. Pero me gustaría, si es posible, en un minuto, Violeta, Pedro, responder a lo que planteaba Jorge del tribunal. Respondería en un minuto retomando una idea que le escuché a Eduardo Kuchín acerca de la posibilidad de que se desapareciera el tribunal y más bien se abriera una tercera sala en la Suprema Corte que fuera una sala electoral. Y a mí, digamos, sin ser especialista en temas jurídicos, no me parecería una mala idea que se hiciera uso de una institución que ya tiene toda esta experiencia y esta autoridad para simplemente abrir una sala electoral en esa misma corte. Sobre lo que dice Jorge de que se necesitan elementos técnicos para ser ministro, estoy de acuerdo, pero creo que eso podría resolverse con un filtro para las candidaturas, es decir, no cualquiera se podría proponer, pero sí podría haber voto popular y al mismo tiempo una preselección, digamos, de posibles candidatos que tuvieran estas calificaciones técnicas. Por último, nada más quiero hacer una puntualización porque para terminar de encender el chat, porque veo que el chat hay mucha gente que está en contra de los plurinominales. Nada más querría decir, pues en política como en todo,
deberíamos regirnos por el principio de no hacerle a otros lo que no nos gusta que nos hagan, ¿no? Yo voto, por ejemplo, aquí en la Benito Juárez, y a mí sí me gusta tener, a pesar de que aquí el PAN arrasa, a mí sí me gusta tener un representante plurinominal, porque pues Morena viene siendo la segunda fuerza y creo que necesita también ser representada en el Congreso local. Entonces, bueno, digamos, volteando las cosas, creo que así es como deberíamos pensarlo. Correcto. Pedro. Bueno, en un minuto. Con respecto a la elección de los magistrados del tribunal, yo creo que en el caso de los magistrados y de los consejeros, hay que sustraer de la decisión final de los diputados y de los senadores la decisión de quiénes pueden ser electos. Y esto solamente podría lograrse obligando a los diputados a que se establezca una norma que diga que de una cantidad determinada de candidatos propuestos tendrán que insacular a aquellos que sean electos para desempeñar el cargo de magistrado electoral o de consejero electoral. Lo que habría que pensar y diseñar con mucha claridad es cuál sería el proceso para que a esa última etapa de insaculación llegaran la cantidad suficiente de candidatos, tanto en número como en calidad y en fortaleza profesional y formación profesional, como para que garanticen la idoneidad técnica para desempeñar esos cargos. Pero por supuesto, tendría que haber una forma de revisar, analizar todos los perfiles y nada más entregárselo a los diputados para que jurídicamente los validen en una insaculación donde ellos no puedan tomar ninguna decisión sobre quiénes finalmente van a ocupar los cargos. Bueno, hemos visto no solamente por los puntos de vista diferentes que existen sobre la reforma electoral, sino también por lo que en chat en vivo se está expresando, que es un tema, el tema electoral muy, muy candente y por supuesto que y el tribunal y el instituto, el INE en particular, los dos. El INE y el tribunal. Los tiene la gente como muy atravesado, muy claro. Pues claro. Ambas entidades. De esto vamos a seguir seguramente charlando hoy. Muchísimas gracias, Violeta. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Pedro. Hasta dentro de 8 días. Gracias, buenas noches.